La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo Arequipa a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo RSD, en el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha con Radio Madre de Dios y Lima con Radio Santa Rosa. También nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua, que tiene la gentileza de propagar el programa por todo el Perú. Así que estamos en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros transmitiendo acá desde Lima para toda la red Sodomco en todo el Perú. Bueno, ustedes se imaginarán que la noticia del día de ayer remota al día de hoy y es la excarcelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Excarcelación de una prisión preventiva, ojo, no de un proceso. Pues, ¿de qué se les acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Formalmente de nada. Ustedes se han quedado sorprendidos de lo que le acabo de decir. Formalmente de nada, porque no hay acusación fiscal, nadie los ha acusado. Se dirá, ¿cómo que nadie los ha acusado? Nadie los ha acusado, no hay acusación fiscal. El fiscal no ha formulado su acusación. Han estado 9 meses presos sin ninguna acusación fiscal. Siendo, en fin, yo digo, si eso le hacen a un expresidente, a nosotros que somos así ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué no nos harán? Y por eso tenemos un tribunal constitucional. Por tanto, aquellos que hablan tan mal de los miembros del Tribunal Constitucional, hay que recordarles que como es la última instancia para encontrar justicia frente a graves violaciones de derechos humanos, y no tan graves también, pues es como la casa del jabonero, ¿eh? El que no cae resbala por ahí. Entonces, a todos los apristas, sobre todo a Mauricio Mulder, a Javier Velázquez Quesquén, que están llenando de insultos a algunos miembros que no son de su agrado, pues decirles que esos mismos miembros van a ser los que van a resolver sus habeas corpus algún día, y sería bueno que pensaran que podrían estar en los zapatos del otro. El doctor Wilfredo Pedraza está en la línea telefónica. Él ha llevado el caso conjuntamente, es una defensa conjunta con otros abogados del señor Humala y su señora esposa. Muy buenos días, doctor Pedraza. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buen día. Bueno, viene ahora una pequeña incidente procesal pequeño, pero que puede ser incluso simbólico. Cuando el Tribunal Constitucional ordena la libertad de una persona, se debería acelerar el trámite para que esta persona pudiera salir lo antes posible en libertad, porque así lo ha dispuesto la máxima autoridad. Sin embargo, tiene que pronunciarse el juez, ¿no es cierto? El tribunal no excarcela, notifica al juez para que el juez declare nula su resolución y a su vez notifique al INPE para que el INPE excarcele. Y esto puede durar, siendo este un fin de semana complicado, porque el martes es feriado, más o menos lo que le provoque al juez. ¿No tienen el, digamos, temor de que se dilate y se dilate la salida de Ollanta Humala y Nadine Heredia? Bueno, es una posibilidad, Rosa María, sin embargo, partimos de una premisa. La sentencia del juez Concepción Carhuancho y de la Sala Penal Nacional ha sido declarada inconstitucional. Y desde ayer, por tanto, mantenerlos en prisión preventiva al señor Humala y su esposa resulta absolutamente arbitrario. Entendemos que hay trámites y estamos gestionando, diligenciándolos, pero aspiramos a que esa libertad se produzca el día de hoy. Hoy temprano se ha comenzado a notificar a las partes, ayer ya no se pudo. Los cargos volverán, espero, inmediatamente. Con ese tema, el Tribunal Constitucional va a cerrar lo que tiene pendiente, pasará el expediente a la Corte Superior de Lima. Asumimos que ellos, porque eso es un trámite, digamos, no necesitan ninguna gestión, ese documento será remitido al juez que conoció la causa de habeas corpus y él ordenará la libertad
asumimos que es posible, con un poco de voluntad y sobre la base de que ya no existe sustento para la prisión preventiva, pues al final de la tarde, con un poco de esfuerzo y la colaboración de las autoridades, podamos estar logrando la libertad del señor Malik y su esposa. De ninguna manera asumimos que esto pueda durar hasta después del martes el feriado, porque es insostenible que con sentencias declaradas inconstitucionales personas puedan mantenerse aún en prisión. Claro, pero hoy día es viernes, usted sabe, mañana ya es sábado. Es decir, el juez Richard Concepción Caraguancho y los fiscales han habilitado fines de semana, domingos, para realizar diligencias para llevar a la gente a la cárcel, pero no necesariamente para sacarlas de la cárcel. Entonces, tal vez pueda durar más de lo que creemos. Espero que no, pero la verdad es que en este caso todo lo que debía pasar no ha pasado. Es verdad. Esta posibilidad, María, estará presente siempre, pero reitero, estamos desde muy temprano haciendo las gestiones para que los plazos sean muy cortos, para que la formalidad no permita que personas que no deben estar detenidas continúen en prisión. Ciertamente, el apoyo del sector independiente de la prensa para ejecutar lo que ya está claro, una prisión preventiva arbitraria, una libertad en consecuencia, va a ser fundamental. Yo creo que por la salud de las instituciones, una respuesta debería ser la celeridad en esta tramitación, porque eso no supone ningún favor, simplemente el restablecimiento pleno de un derecho en los términos que ayer el doctor Blume ha señalado, me parece con bastante idoneidad. Nosotros recibimos ayer con satisfacción la sentencia, porque eso supone la libertad del expresidente Humala y su esposa, pero también en términos de ciudadanía de país, con mucha satisfacción por la presentación que hizo el doctor Blume respecto a que ellos no se dejaron presionar ni por sectores mediáticos, ni por la política, ni por personas, ni por instituciones, y que lo que corresponde en un proceso es darle primacía a los derechos fundamentales y no a políticas de aseguramiento. Y esa es una garantía para todos los ciudadanos en tiempos de exacerbación. En realidad, hace más de 9 meses, cuando se estaba discutiendo, usted recordará, la prisión preventiva de ambos, además en simultáneo, en pareja, algo que es un poco extraño, yo dije que lo que la justicia decía, por lo menos los precedentes, es que no correspondía prisión preventiva, pero que lo más probable es que ellos iban a meter presos. Y claro, todo el mundo se sorprendió de ese argumento. Fue exactamente lo que sucedió. Pero tal vez lo más grave no haya sido eso. Lo más grave es que la Corte Suprema se negó a ver la casación de este caso. Y eso sí implica, creo yo, un manejo político de la Corte Suprema. En el sentido más amplio, o sea, políticamente no se quisieron pronunciar sobre la prisión preventiva de un expresidente. Frente a eso, ¿qué garantías de juicio justo puede haber en el Poder Judicial? Miramos el futuro en esos términos, Rosa María, con mucha preocupación. Ha demostrado el Poder Judicial que no está a la altura de las circunstancias de hacer procesos con garantía para los investigados, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional es un severo llamado de atención a los jueces, incluida la Corte Suprema, porque, por ejemplo, señala que resulta insostenible un Estado de Derecho que para dictar una acción preventiva solo se valore las pruebas de cargo y no se pondere los descargos. Eso que parece tan elemental ocurrió en este caso, que cuando se imputa una versión de cargo como esa supuesta compra de testigos, pues exista algún nivel de razonamiento, algún elemento fáctico que así lo corrobore. Y dice algo que parece un tema baladí, pero que no lo es, que el Poder Judicial tiene que garantizar espacios, horarios adecuados para llevar a cabo esas audiencias, y le parece una barbaridad entonces que hagan audiencias maratónicas, citadas en la madrugada, y eso dice, al final termina reduciendo los niveles de defensa, porque obviamente
se otorga plazo suficiente. Claro, doctor Pedraza, pero esa puede ser esa puede ser la conducta de un juez que finalmente puede ser quejado ante la OCMA, la ODICMA, lo que corresponda, ¿ok? La conducta de un juez, pero en este caso no es un juez, en este caso es un juez, los superiores de la sala que no anotan esto como un problema, es decir, no se han evaluado las pruebas de descargo, que vaya que es un problema grave, y una Corte Suprema que se niega a recibir el recurso en casación. O sea, no es un juez, es todo el sistema de arriba abajo. Yo creo que les ha faltado interés para entrar al fondo del tema, porque lo más simple fue no admitir la casación y así evitar un enconocimiento de fondo. Así es. Pero, ¿cómo es posible que no haya interés casatorio cuando la valoración de las pruebas se hace en ese nivel, cuando una persona va presa porque necesita un poder para que sus hijos puedan viajar y que se valora 4 meses después de haberse dejado sin efecto? El interés casatorio está sin duda consignado con mucha claridad, pero ya está claro que no hubo decisión para hacerlo y en esa consecuencia me parece que esta sentencia es una clarísima lección de derecho básico para los magistrados. Ojalá los tiempos cambien, ojalá esa sentencia pueda generar reflexión en el Poder Judicial y esos procedimientos mejoren, porque creo que esa es una garantía no para el señor Román y su esposa, sino para los ciudadanos en general. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Pedraza, estaremos atentos. Si ustedes, miembros de la defensa, consideran que se estarán excarcelados las próximas horas, el periodismo peruano va a estar muy atento, por cierto, pero le digo, yo me andaría con mis dudas, porque dada la forma en la que entraron, va a ser bien lenta la forma en la que salgan. Muy bien, muchas gracias. Okay, gracias por... No lo digo con sorna, pero de verdad, la forma en la que entraron fue tan arbitraria. Y violentísimo, ¿no? Fue claro, sumarísimo, rapidísimo. Se presentaron en el juzgado con sus pasaportes. Ambos, padre y madre. Pudieron haberle dado arresto domiciliario a los dos o a uno de ellos para que pueda cuidar a sus hijos. ¿No es cierto? Y esas cosas que tiene la justicia. O por último, ya, tú dices, bueno, en la sala superior esto se va a revisar porque efectivamente pues es una arbitrariedad. No, la sala superior confirmó que no se hayan evaluado pruebas de descargo. No solamente eso, el Tribunal Constitucional señala en mayoría, 4 de los 7 votos, que le llama la atención que el señor Concepción Caraguancho, siendo un juez solamente para el efecto de la prisión preventiva, adelante juicio y diga que Ollanta es culpable en el caso Madre Mía. Caso que no estaba en juzgamiento y dicho sea de paso, ya había sido juzgado. Y que puede ser volver a ser juzgado, sí, en la medida en que hayan nuevos hechos. ¿Ya? Nuevos hechos y nuevas personas y nuevos, en fin, haya novedad en el proceso, ¿no? Esa característica de la novedad en el proceso tendría que probarla la fiscalía, que tampoco ha iniciado el proceso. Entonces, tú ahí lo que dices es, ¿qué es lo que está pasando aquí tan raro? ¿No? Por supuesto, hay mucha gente que está en prisión preventiva mucho tiempo. A Osman Morote lo tuvieron 48 meses en prisión preventiva. Pero cumplió 48 meses y no había forma de estirarla más. ¿No es cierto? Siendo un sujeto con peligrosidad social probada. ¿No es cierto? Y con 30 años de cárcel. Hay otros presidentes regionales. Álvarez, por ejemplo, ha estado con prisión preventiva, me parece que ya va a cumplir los 36 meses. ¿Pero qué han hecho? Le han colocado 5 años de pena por meter un celular dentro del penal. Entonces, como tiene que cumplir esa condena, y está cumpliendo esa condena, ya no va a salir del penal. Aun cuando debería resolverse el caso principal, que como es complejo, es mucho más difícil de responder. Hay pregunta, Rosa María, y sí, es algo que he escuchado el día de ayer bastante, ¿no? Si esto no sienta, segundo Palacios nos dice, si no está sentándose precedentes para que otros corruptos, dicen Ala, Keiko, PPK, Villarán, Toledo, no vayan a prisión preventiva. Claro, es que fíjense, hay 2 presupuestos para ir a prisión preventiva, 2 presupuestos centrales. El primero es que hayas cometido un delito que tenga una pena privativa de la libertad mayor a 4 años. Porque si no vas a tener prisión efectiva nunca, ¿para qué te mandan a prisión preventiva? ¿No es cierto? Entonces, esa primera discusión no se ha resuelto, porque el tipo penal, donación de campaña proveniente de fondos ilícitos o proveniente con violación de la ley de partidos políticos, ese tipo penal no está en el Código Penal. Entonces los fiscales rotulan
lavado de activos, como podrían rotular cualquier cosa, porque el lavado de activos tiene una pena pues de 15 a 20 años, entonces es útil para estos fines. Pero eso no es lavado de activos. Lavado de activos hay en el caso de Toledo y Maiman, clarísimo, pero clarísimo, ¿ya? O sea, hay un testaferro, esconde la plata, inventa una estructura bancaria paralela, de donde hace entrar en unas cuentas especiales a través de nuevas compañías. Eso es lavado de activos. Pero que a Alan García le den a través de Luis Alba Castro $600.000 para su campaña, no es lavado de activos. Por más que le moleste a Alan García que lo recordemos, porque parece que la gente lo olvida. Ni siquiera que le den $700.000 a Toledo, ¿no? Que ya les había sacado plata de coima, diferente. O sea, no es lavado de activos, pues. Aunque venga de la caja 2 o de la caja 27. Porque además el receptor no tiene por qué saber de qué caja viene. Si viene de la mesa de noche de Marcelo O Derecho, del cajón del papá o del entierro de la abuela. No tiene por cómo saberlo. Entonces, considerando esto, ¿no es cierto? Hay un primer asunto que tienes que dilucidar. ¿Hay acá un delito tipificado en el Código Penal? 2. Hay un riesgo de perturbación del proceso. ¿Cómo puedo perturbar el proceso? Fugándome. ¿Cómo puedo perturbar el proceso? Ocultando pruebas, destruyendo pruebas, cambiando el sitio del cadáver, destruyendo el cadáver, amenazando testigos, comprando testigos. Todo eso es perturbación del proceso. En este proceso de donaciones de campaña, ¿qué pruebas? Porque el fiscal tiene que probar, había de fuga o de perturbación del proceso. Que las dos niñas iban a hacer un curso de 2 semanas en Estados Unidos de inglés. Ya, eso es mala leche, pues. Eso es mala leche. Porque además a esas niñas las han dejado traumadas de por vida, porque cuando regresaron de su curso, la culpa la tenían ellas porque les hice estudiar fuera. No ponen un pie ni en la frontera, no van ni a Tumbes a partir de ahora, porque claro, es increíble que la persecución a los padres, ¿no es cierto? En la persecución a los padres se utiliza a los hijos, o en la persecución a los hijos se utiliza a los padres, otras cosas que he escuchado en estos días, ¿no? Entonces, eso no es posible, ¿no es cierto? Aquí tiene que estar bien claro que hay unos presupuestos para la prisión preventiva. Si atrapas a un sujeto en flagrancia, por ejemplo, homicida, obviamente la prisión preventiva es para que se le, ¿no es cierto?, procese más o menos rápido y pueda ir a prisión. Lo que pasa es que a veces no es un sujeto que delinque, sino es un grupo de personas que delinquen. Entonces el caso es complejo. Y no es un delito, es un concurso de delitos. Hay muchos delitos. Por si acaso la palabra concurso de delitos no quiere decir que hay una competencia entre que cuál delito gana. No. Se llama exactamente, no es que mueves la manito así como en Miss Perú. Concurso quiere decir de que concurren. Como el caso de la señorita que ha sido quemada por este hombre en el bus. Ahí hay un concurso de delitos. Como yo lo he explicado varios días, pero ya el fiscal lo explicó mejor ayer. Es lo siguiente, hay asesinato calificado, modalidad feminicidio, agravado además porque ha habido fuego y ha habido ferocidad. Esto es con agravante, en la modalidad de tentativa. Exposición a personas a peligro común, sí. Lesiones, sí, porque hay otros heridos. Entonces, todos esos delitos concurren juntos. Si el sujeto está confeso, o sea, ya confesó, lo atraparon cuando huía, ¿no es cierto? Porque lo han atrapado entre las primeras 48 horas. Primero negó los hechos, después está confeso. El fiscal lo presenta ante el juez con todos estos delitos. Y el juez le pregunta, no el fiscal, el juez. Porque, a ver, no es un colaborador eficaz, ¿ya? Él es el delincuente, ¿cómo va a ser un colaborador eficaz? Escuché ese término ayer en varias emisoras. Pobrecitos mis coleguitas. A ver, ¿cómo no ha habido colaboración eficaz? ¿Cómo va a ser una colaboración eficaz? A ver, les explico. A ver, 3 cosas diferentes, ¿ya? Una cosa es la terminación anticipada del proceso, ¿ya? Otra cosa es la confesión sincera y otra cosa es la colaboración eficaz. Se parecen, ¿ya? Pero son primos, pero no son hermanos, pues, ¿ya?
ni siquiera son la misma persona, ni siquiera son gemelos idénticos. En la colaboración eficaz, yo quiero que me reduzcan la pena, pero soy parte de una banda, de una organización criminal, en donde mi papel hoy puede ser de cabecilla o no, pero como hablo primero, le facilito a la policía la persecución de todos los miembros de la banda. ¿Ok? O sea, yo soy miembro de la banda. Otra cosa es ser testigo, diferente. El colaborador eficaz está buscando un beneficio en lo que se llama la justicia penal premial. ¿Por qué hay una justicia penal premial? Esto viene de la tradición de los Estados Unidos. Porque el Estado quiere resolver los casos lo más rápido posible, tener a los condenados donde tiene que tenerlos, lo más pronto posible. Entonces, si tú colaboras, yo te reduzco la pena. La segunda es lo que hizo Fujimori. Señor, efectivamente, yo confieso los hechos, los reconozco todos. No la culpa, pero sí los hechos, es lo que dijo. Se allana. Allanarte es decir, sí señor, yo soy el culpable. No es una confesión sincera, sino es una terminación anticipada de proceso. Señor, yo soy culpable. O sea, este sujeto se ha podido allanar. Eso es lo que va a hacer ante el juez. Todavía no ha sucedido porque tienen que llevarlo al juez. Todo el mundo quiere que le cuenten la película en 15 minutos cuando la película dura 2 días. Pues tienen que llevarlo al juez, no al fiscal. Porque el fiscal no le va a dar la sentencia, se la da el juez. El fiscal acusa. Entonces ya el fiscal tiene toda la información para acusarlo porque está confeso, ya le confesó todo. Entonces acusa y solicita una pena al juez. El juez pone la pena que el fiscal dice, no, la toma en consideración. Puede coincidir con él o puede no coincidir con él. ¿Qué hace el juez? Le pregunta, señor, la ley nos autoriza, ¿no es cierto?, a ponerle hasta por debajo del mínimo legal si usted nos dice ahora que usted es culpable y que por lo tanto quiere una terminación anticipada del proceso. Y ahí se produce esta confesión de sí, señor, yo acepto los términos, efectivamente he sido yo, quiero terminar el proceso. Fujimori lo hizo. ¿Cuánto le rebajaron de su pena? 1 año. Eran 8 años, le pusieron 7. Pero ese término se llama allanar. Claro, o sea, civilmente decimos allanar, para que se entienda. Civilmente te allanas, pero penalmente lo que pides es una terminación anticipada del proceso. Le dices al juez, ¿sabe qué, juez? No le vamos a hacer gastar más plata al Estado. ¿Ya? Usted no me va a tener en un juicio gastando el tiempo del fiscal, del abogado de oficio, ¿no es cierto?, de los otros actores, del abogado de la víctima. No, vamos de frente. Ya, fíjeme la reparación civil y mis años de pena. Entonces el juez le dice, sí, pues fíjese, a usted le tocan pues 25 años de pena, muy bien. Pero se lo rebajo 2 años por habernos cantado pues la historia completa, 23 años de pena. La justicia penal premial, que ayer vi que una colega decía que era una cosa pésima, es algo muy bueno. Ahorra un montón de tiempo a la administración de justicia, ahorra un montón de trabajo, digamos, porque si el sujeto te va a confesar todo, ¿para qué lo vas a juzgar? Si está confeso, de frente, y además en flagrancia. Sobre todo ahora con las nuevas normas. Antes no se podía, ahora sí se puede. Con el nuevo Código Procesal Penal sí se puede. Entonces hay que utilizar estas herramientas que yo creo que podrían meter a la cárcel. ¿Qué más? ¿Qué queremos? ¿Una condena efectiva y pronta? ¿O un proceso de 2 años donde finalmente se vence a los 18 meses la prisión preventiva, el tipo sale en libertad y ahí sí se fuga y no lo volvemos a ver? O que no pueden probar que por algún tecnicismo que el sujeto estuvo ahí, con lo cual sale en libertad y lo absuelven. Yo prefiero la condena anticipada. De todas maneras. Me parece mucho más justo para la víctima. 8:24, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 27 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo,
RSD, en Arequipa Radio San Martín, en el Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepago, en la Convención Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado nos están escuchando a través de Radio Madre de Dios. Rosa María. César Romero, periodista de la República que cubre mucha policial y que tiene harta experiencia y que conoce los términos, señala una cosa que es cierta y hay que tener esto en cuenta. La mayoría de veces la policía utiliza la confesión para cerrar el caso, ¿no es cierto? Ya no trabaja más. ¿Ya confesó? Bingo, ya, listo. Y si ya confesó, ya no busca pruebas. Pero ¿qué pasa? Que luego ese sujeto niega la confesión en juicio. Cuando hay juicio lo niega. No, señor, yo fui coactado por la policía. Me obligaron, me torturaron, me pegaron para que yo confesara. Falso. Y en ese lapso de tiempo muchas pruebas desaparecen. Lo hacen para beneficiarse. Entonces ya el policía está muy lejos, ¿no es cierto?, de los hechos mismos. Por eso, igual, aun cuando ante la policía confiese, hasta que el caso no llegue frente a un juez, hay que acumular toda la prueba posible. Toda la prueba posible para que el caso no termine, ¿no es cierto?, con un tecnicismo que hace que el delincuente quede liberado. Entonces sí, la advertencia de César Romero es válida. O sea, no basta con la confesión solamente, sino que hasta que el juez no sentencie, la acumulación de prueba tiene que ser importante en manos de policía. Incluso con una sentencia de primera instancia porque se puede apelar. Entonces digamos que hasta que la sentencia no está absolutamente firme, siempre hay la posibilidad de que el sujeto diga me torturaron, me pegaron, no me acuerdo de nada, yo jamás dije eso, ¿no? Acuérdense ustedes cuántos casos hemos visto de ese tipo. Y hay que hacer un reconocimiento especial también, que me parece esas paradojas que tiene la vida, ¿no? Tantas veces recibo acá tweets que hablan mal de los venezolanos que están buscando sobrevivir en el Perú. Bueno, justamente una venezolana que resultó herida en el brazo, pobrecita, ha sido una de las testigos claves en el reconocimiento de este sujeto, Hualpa, que es el agresor de Amy Agreda. Lo reconoció plenamente ante la policía. Cuando se lo enseñaron, ella lo había visto. Y lo había visto utilizando su teléfono celular como si estuviera tomando un selfie, pero en verdad lo estaba usando como un espejo para buscar a la chica y ubicarla exactamente dentro del bus. Ella también narró los momentos de terror que vivieron los pasajeros dentro del bus porque las puertas no se abrían así en automático, ¿no? Y los pasajeros tuvieron que empujarlas para poder bajar. Pero cuando ella se ha volteado, ya estaban cubriendo a esta señorita Ivy con el extintor y la terminan de rociar con el extintor. Dicho sea de paso, hablando de primeros auxilios, por si acaso, y esto es bien importante porque me lo han recalcado ayer, lo que hizo el chofer es lo correcto porque, digamos, en una situación desesperada se hace pues lo primero que tienes a mano, ¿no? Pero es mucho mejor, digamos, habiendo sacado a la señora del bus, hacerla rodar por el suelo. Apaga las llamas con la falta de oxígeno. Entonces la hace llorar. ¿Por qué? Porque el químico del extintor es bien difícil de sacar luego cuando tienes una herida que tiene que ser curada. Entonces, lo mejor. Ahora, para los que me están escuchando en toda nuestra red Sodomco a nivel nacional, si usted está viendo una persona que se está quemando, lo mejor es agua helada. Lo tira usted al río, a la acequia, a la piscina, al pozo, a la poza, a la cocha, a donde esté, lo mete y lo saca. ¿Por qué? Porque el cuerpo se sigue quemando. Así es. Se sigue quemando. A mí hace años me hicieron el experimento con 2 huevitos, ¿no? Tú pones a durar un huevo. ¿Ah? A ver, acá estos chicos no me hacen caso, me están mirando. Cada vez que hablo de cocina no me miran. A ver, escúchame. Pon a durar 2 huevos, ¿ya? Entonces, tú calculas más o menos tus 5 minutos, que durazo, ¿ya? No, a los 2 minutos, ¿ya? Uno, apagas la hornilla y lo dejas afuera. Pero no lo pones en agua helada. El otro lo metes debajo del chorro de agua helada, al caño. Un rato. Y después los abres por separado. El que dejaste solito, así a temperatura ambiente está muchísimo más cocido que el que metiste bajo el agua del caño. ¿Por qué? Porque por dentro se sigue quemando, pues. Igualito en la piel humana.
La piel aguanta, pero por debajo se sigue quemando. Entonces, nada, ojo, nada de ungüentos, colgates, dentif, pasta de dientes, la gente se echa de todo. No, 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 no. Agua helada, agua helada. Para niños también, un niñito con una quemadura, ¡fa! Al toque. Usted, señora, que se queme en la cocina, ya sabe, al agua helada. Al agua helada. Y así, mira, si te metes la mano en agua helada 20 minutos no te sale ampolla. No te sale ampolla. Es más, si la pudieras meter la mano dentro de hielo, no te sale ampolla. Entonces, para distintas regiones del Perú donde nos están escuchando, si hay cualquier, digamos, emposamiento de agua helada, ¡pum!, lo tiran. Y te juro que no te sale ni ampolla. Lamentablemente, pues en medio de Firaflores no hay o sea, tendría que haber pileta, pues, ¿no? O sea, como había antes en el Parque Kennedy, había una pileta grande, la tirabas a la pileta, ¿no? Pero, ¿hizo el chofer lo correcto? Sí, porque no tenía otra alternativa, hizo lo que pudo a mano. Pero si usted tiene frazada, colcha, casaca, tirarla al piso, hacerla rodar, golpearla para apagarle el fuego. Y de ahí enfriarla lo más rápido posible, ¿no? Y obviamente esperar a la ayuda, porque como yo les explicaba el otro día, el problema con las quemaduras tan extensas en el cuerpo es que te deshidratas. O sea, al perder tu piel, que es la contención de todos los órganos de tu cuerpo, pierdes el líquido de tu cuerpo y te deshidratas a toda velocidad. Por eso hay que poner rápidamente apósitos para que a través de esos apósitos el cuerpo sea contenido. Nuestro continente es la piel, ¿no? Y el contenido, ¿no es cierto?, siga preservado, ¿no? Pero todavía no hay una respuesta médica porque las primeras 48 horas son muy importantes, después se va a decir cuáles son los pasos a seguir y el pronóstico completo de una señorita que lo único que hacía era ir a trabajar, cuidar a sus hermanos, venir de Cajamarca a Lima a buscar un futuro mejor, ¿no es cierto? Que lo único que quería es que este sujeto no la moleste. Una chica de 22 años, un sujeto de 36 años que la sigue y la sigue. Lo único que quería es que no la molesten. Y este sujeto decidió, le dijo a la policía, yo lo que quería era desfigurarla. Claro. Porque en la conducta de estos sujetos, que eso lo he aprendido por mis amigas que me lo han enseñado, en el patriarcado, este sujeto considera a esa mujer que no le ha dado ninguna razón, su propiedad. Entonces tiene que destruir, como si incendiaras tu casa para que no la tenga ninguno de tus hermanos, ¿no? Ese tipo de conductas. Terrible. Bueno, ya está con nosotros Indira Wilka. Nosotros hemos señalado que hay varios proyectos de ley que se han pedido que se traten en un pleno mujer. A ver, el señor Galarreta, todos salieron, sí, comprometidos con la mujer, ¿no? ¿No los han escuchado? Sí. Dan risa, Dios mío. Ya, no sé si dan risa o dan pena. ¿Ya? Sí, gran compromiso. ¿Cómo es posible que haya pasado una cosa tan espantosa, ¿no? Por favor, podríamos hacer un pleno mujer para uniformizar las penas, para modificar los tipos penales. Aunque sea un par de... Mediodía, digamos, de las jornadas completas, perdón. Sí. Buenos días, Buenos días. Indira. Pero claro, a propósito de lo que tú dices, para no cortar relación, realmente es ya increíble cuáles son las explicaciones que se pueden dar para no convocar a una sesión de trabajo de ese tipo. O sea, el Pleno del Congreso, para quienes lo ven, es digamos, es el día central del trabajo parlamentario. Tenemos ahí la obligación ya de revisar los dictámenes para digamos, aprobar las normas. Pero claro, hay una agenda, digamos que es como un cajón desastre, digamos, ¿no? No necesariamente hay una prioridad parlamentaria para decir, bueno, ya, lo que vino sobre la temática anticorrupción, ya, va primero, en fin. Claro, hagamos un No lo pleno. hay, y entonces, claro, ya quienes trabajamos temas en particular hemos dicho, bueno, ha pasado un año y medio, como no hay una prioridad, ¿no?, en la agenda del Pleno parlamentario, por favor, establezcamos por lo menos un Ahora, día para ir descargando. Podría ser además una estrategia. Yo sé que tenemos que ir a la pausa. Acá hay un patriarcado. Yo sé que tenemos mira acá. Yo sé que tenemos que ir a una pausa, pero una buena metodología de trabajo que permitiría hacer legislación mucho más consistente es tratar, a ver, ¿cuáles son todos los proyectos de ley que tenemos sobre corrupción? Así es. Dictaminados, todititos estos ya. En paquete. En paquete. Exacto. Todo lo que tengamos de reforma electoral, en paquete. Todo lo que tengamos sobre mujer, en paquete. Entonces, vas descargando lo ¿Y que qué tienes. es lo que hemos hecho de alguna manera en las comisiones? Porque los temas que tienen que ver con violencia mujer van a justicia, van a mujer, van a constitución, van a la Comisión de Seguridad y Orden Interno. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la Comisión de la Mujer en el primer año es
empaquetar todo. Entonces tú tienes dictámenes que no son de un proyectito, de un articulito, que es lo que a veces suelen hacer los parlamentarios. Entonces hacemos dictámenes de 5, de 6 proyectos, hay uno de 19 proyectos, entonces no es como... Solemos a veces también repetir proyectos. Claro, sí, todos quieren 5 ser Adán. proyectos igualitos, entonces Todos digo, quieren ser perfecto. Adán y Eva. Se ¿no? saluda la iniciativa, pero empaquetémoslos en dictámenes que sean consistentes, que permitan además en el debate no estar repitiendo, digamos, modificaciones, artículos de normas que ya existen. Entonces, eso es lo que ya hemos hecho. Entonces, hay como 3 dictámenes, Rosa María, muy importantes que todavía no son norma, básicamente por asuntos de trámite parlamentario. O sea, ya se discutieron en comisiones, ya tuvieron unanimidad en varias de ellas, y lo que falta es o que pasen al Pleno o que de la comisión efectivamente lleguen a ser incorporados en la agenda. Hay uno que está en la agenda, perdóname con esto, ahí de repente hacemos un corte, desde el 8 de marzo. ¿Estás dirigiendo el programa? Desde el día que creo que vinimos, yo además en el 8 de marzo planteé pues, que Claro. se haga el pleno de mujer, estuve insistiendo en varios medios que hay proyectos, no es que no haya proyectos, Claro, porque está todo. el presidente del Congreso de la Reta dijo, bueno, pero pues que pasen por comisiones, desconociendo están. que ya está por comisiones, Ya ya están. hicimos el primer año todo ese trabajo de revisar, de hacer un consenso, digamos, entre las diferentes bancadas, pero simplemente no llega a la agenda. Entonces se planteó y hay un proyecto, digamos, un dictamen que está en la agenda desde marzo, que justamente tiene que ver con modificaciones a los delitos de feminicidio, de las famosas lesiones graves y leves, y del nuevo delito de agresiones a la mujer e integrantes del grupo familiar. Y está ahí, esperando Y simplemente... acoso, que es un tipo que hay que trabajar, ¿no? Acoso. También, bueno, esa es una discusión que sí es importante ahora considerarla para la legislación, digamos, a nivel penal, que es lo que se estaba planteando como una innovación, digamos, como una cosa sobre la que hay que avanzar. Pero sobre esto otro, digamos, eso ya está en lo que se llama la orden del día. O sea, ya no tiene que cumplir ningún otro trámite más al interno del procedimiento parlamentario, simplemente que el día jueves que estemos sentados en el pleno, digan, empieza a debatirse, ¿ya está? Así es. Y Tenemos que ir a la pausa, Sí, claro. mira, tenemos que ir a la pausa y le agradezco a todos los que han aceptado mi sugerencia. He hecho una pequeña, breve sugerencia chiquita. Dice, urge una pequeña inversión en capacitación en Derecho Penal Básico para periodistas en todos los medios, ¿ya? No solamente en este humilde rincón de la patria, sino que en todos los medios. Unas clasecitas, ¿ya? Chiquitas, un cursito básico, para no hablar pues de colaborador eficaz cuando estás hablando Claro. de un Delincuente. delincuente que ha confesado Confesión una sincera. tentativa, Sí. claro. Ayer, claro, eso hay que aclarar, porque mucha gente con justa razón se ha indignado por esta supuesto acogimiento a la confesión sincera No. del señor, pero que además no venía de una fuente oficial, digamos, no estaba confirmado. Lo que ha hecho es dilatar. Entonces, los primeros días ha dicho, yo no soy, Claro, yo ahí no quedó. soy, yo no soy, Después y dice quiere que es, ahora, lo el van a tercer llevar, día decir, ahora, yo soy. sí tiene derecho a ir al juez y que Y el la juez... terminación anticipada. Exactamente. Eso es un riesgo. Que esa es una de las cosas que está, en uno de los proyectos que te estoy diciendo que está demorado. Porque ya, por ejemplo, instituciones como la Defensoría del Pueblo han dicho que en el país, de los casos de feminicidio con sentencia, un 40% se acogen a la terminación anticipada. Bueno, ¿Qué pero- tal gracia? Pero a mí no me parece mal, ¿ah? No necesariamente, Porque pero lo lo que metes pasa es adentro, que, lo metes ¿cuál es acá. el asunto? Lo metes digamos, a la cárcel, le das una Claro. sentencia, pero hay casos que tenían todas las pruebas, que eran casi flagrantes o casi flagrantes, en las que realmente No no, era- no era tenía necesario. que haberse aplicado la terminación Bueno, vamos anticipada. a la pausa y regresamos, por favor, pausa, que todo el Perú nos quiere matar. Gracias a la paciencia de Sodomco esta mañana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 de la mañana con 42 minutos, ya estamos nuevamente en el aire a través de la red Y tú no importa tu Sodonco, testimonio ni tu- Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sí, estábamos acá en la pausa con todos estos temas, ¿no? Fíjense, a mí sí me gusta la justicia penal premial porque, bueno, en mi experiencia, yo soy más viejita que Indira, creo que hay dos derechos, ¿no es cierto? El derecho a la verdad y el derecho a la Así es. justicia. La justicia penal premial te consigue el derecho a la verdad. Claro. Entonces, si no tienes eso, no tienes nada muchas veces. Y a veces sí, no vas a alcanzar la justicia, que es darle a cada quien lo que merece, porque En un estás... tiempo Porque justo, estás, además. exactamente, porque estás tratando de encontrar la verdad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Lavallato en Brasil? Así es. Se ha privilegiado la verdad sobre la justicia para bien, porque si no, no se hubiera podido obtener toda la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que había un sistema profundamente corrupto en la contratación de obra del Brasil que había permeado pues toda la sociedad. Entonces, igual pasa en el caso de todo lo que es violación. Así es. ¿Por qué? Porque muy la difícil. prueba es difícil, la prueba es bien difícil sí. y la carga de la prueba la tienen las mujeres, porque la carga de la prueba la tiene quien denuncia.
Entonces, si el sujeto reconoce, bueno, qué mejor. Aunque le bajen 3, 4 años de pena, por lo menos se va para adentro, ¿no? En ese sentido, yo sí considero que el derecho penal premial, en todas sus variedades, porque se está confundiendo tres instituciones diferentes. Una cosa, ya lo dije temprano. Ahí el problema, perdón, Rosmaría, Sí. no es que exista esa posibilidad. Obviamente existe, es un derecho, en fin, de los acusados buscar esa posibilidad. El tema es que si tuviéramos, digamos, operadores de justicia bien capacitados, claro, que no lógico. abusen de esa posibilidad, no tendríamos que estar preocupadas, como lo estamos ahora, de que una cantidad enorme de casos de feminicidio terminen por esta vía. Y terminen por esta vía aun cuando hay suficientes elementos de prueba Para ir para a poder juicio. sancionar sin, ¿no es cierto?, rebajar la pena a ningún Ahora, el agresor, problema es ningún que tienes que ir a feminicidio. juicio, pues. No, Entonces, está en el juicio. O sea, no. La idea es la siguiente, fíjate. En el propio- perdón. el proceso es Claro. la siguiente. Cuando se inicia el Así es. proceso, se va a iniciar el juicio oral, el juez le pregunta al imputado, oiga, si usted Así es. nos confiesa todo, o sea, usted reconoce Eso acaba su acá. responsabilidad, nosotros como jueces estamos autorizados por la ley incluso a rebajarle por debajo del mínimo penal. Por el mínimo legal establecido en el tipo penal. Entonces, ya está como para pensarlo, ¿no? O sea, me voy 30 años o la mínima es 15, si me reducen Un por poquito debajo menos. me voy 14. Bueno, entre 14 y 30 me voy Claro. 14. Pero efectivamente no se está sirviendo a la justicia, sí, pero sí se está sirviendo a la verdad. Porque ese tipo se va preso. ¿Ya? A veces el quantum de la pena no es tan importante para una mujer como para que se le reconozca que ella ha dicho la verdad. Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo estamos viendo en estos días. La mujer que denuncia se le trata como mentirosa. Así Se le No, trata... o circunstancias en las que hay una confesión y hay un reconocimiento del delito por parte Claro. del agresor. Y yo te hablo de esos casos porque son casos que nos ha tocado seguir desde el despacho, increíbles. Agresor, confeso. Confeso. Y terminación anticipada. Bueno, es Y que es entonces- lógico. Si está confeso, va a ser confesión, va a ser terminación anticipada. O sea, pero a lo que me refiero es, hay la decisión de la justicia de aceptar o no. Porque el proceso, digamos, no es un proceso que vaya a dilatarse. No es En un el, proceso- nuevo, en el nuevo Código Procesal Penal tienes que preguntarle a... Tienes que preguntar, en tú todos tienes los delitos. la potestad de decidir Así es. eso. Es el nuevo Exactamente. código- es que es un nuevo sistema. No, sí, de acuerdo. Pero tú tienes la potestad de decidir eso y Así creo que es. el criterio Y que el tiene juez- que primar es mira. no solamente buscar la terminación rápida en proceso, sino sobre todo valorar si tú tienes los elementos suficientes para poder tener una sanción que sea justa. Porque yo sí creo que una sanción justa para un delito de feminicidio, donde uno vea más circunstancias que no es solamente la mató, sino que hay una circunstancia de ensañamiento, asesinato frente a los hijos de la pareja, que es terrible, en la que tú no puedes simplemente decir, bueno, ya está la sentencia y chao. O sea, eso creo que es algo que tiene que Bueno, empezar a valorarse de La otra mínima, forma. hay que decir una cosa, la mínima es 15, ¿ah? Para feminicidio. Ahora, en tentativa, la norma general Así para es. cualquier Delito. delito es que el juez puede, ¿no es cierto?, reducir proporcionalmente, ¿no es cierto?, la cantidad de años de pena. No le dice cuánto. Entonces depende, como tú dices, del criterio del juez. Entonces, hay jueces que dicen, bueno, ya pues prisión suspendida, Claro. ¿no? O hay jueces que dicen, no. A Fujimori, por ejemplo, cuando Fujimori se acerca a la justicia por los casos de corrupción y reconoce, ¿no es cierto? Civilmente se llama allanarse, pero él dice, sí, efectivamente, yo asumo toda la responsabilidad, muy bien, le bajan solo 1 año de pena. Porque la máxima era 8, le pusieron 7. Entonces, igual puede ser acá. O sea, si la mínima es 15, le ponen 14. Se sirvió la justicia. Porque esa víctima no va a ser revictimizada, no tiene que volver a juicio oral. O sea, hay un montón Bueno, de una mujer ahorros. que murió, ya obviamente no va a ser revictimizada, pero el Pero agresor, sus familiares. el agresor con posibilidad de salir prontamente de la prisión, sí tiene posibilidades de volver a cometer un delito Por de esa supuesto, magnitud. por Entonces, supuesto. creo que esa es una Pero lo que pasa es que nosotros evaluación no que hay que tenemos- hacer. Claro, pero nosotros no tenemos tampoco un sistema que lo mismo que pasa con el terrorismo. El que cumple con su pena, Así es. ¿ya? ¿Te das cuenta? No tenemos un sistema de justicia preemptiva. Es decir, yo presumo que este delincuente va a volver a delinquir. Ese sistema de justicia no es el nuestro. Otros países lo tienen, pero el nuestro no presume que voy a volver a En teoría delinquir. nosotros- Si no, nosotros tenemos un sistema garantista. Entonces, presume que la persona no va a volver a delinquir. Ahora, es verdad que el
80% de los presos, Luis Pérez Guadalupe tiene las cifras, no regresan jamás a la cárcel, ¿no? Los irreductibles, los que tienen 5 ingresos, son 5%. Pero de todas maneras existen, hay casuísticas sobre el tema. Ahora, sobre los proyectos de ley que están presentando, como tú decías, el señor Galarreta dice, pero si no hay proyectos, no, hay proyectos en cantidad. Yo vi un cuadro comparativo que se había hecho muy interesante, que creo que preparado por su despacho o por su bancada, donde se ponían todas las penas, todos los tipos, o sea, la conducta y la pena. Y uno veía pues incoherencias importantes porque el Código Penal es un solo de parches, ¿no es cierto? Entonces, la violación de la mujer adulta tiene una pena tiene 8 años de pena. Así es. O sea, tú cumples 18 años Inmediatamente. e inmediatamente después de 25 o 30 años pasas a 8. La misma mujer, ¿ah? O sea, la diferencia en la edad hace un salto gigantesco, como si el daño a la mujer Así es. no fuera Continuo tan en el grave. tiempo, en el ciclo de vida. Que esa es un poco Exactamente. la situación que es la que estamos viviendo en ese momento, que toda mujer durante su ciclo de vida, desde el día 1, Hasta o que sea, muera. desde el día 1, O sea, violar a una anciana, digamos, Así es. ya sería pues que nada. claro. ¿Te das cuenta? Es absurdo. A través de parches justamente se tuvo que incorporar que adulta mayor también era una situación agravante. Vulnerable, felizmente. Agravante. Pero felizmente. claro, como tú dices, no por una mirada integral del problema de las mujeres frente a la violencia. Entonces, ¿qué quedó en la mitad? Claro. Menores de edad, adulta mayor o persona con discapacidad, y en el medio, mujeres adultas, digamos, en uso Entre de sus 18 y facultades, 65 años, que si te violan, desprotegidas. mamita, ya, pues, ya. Desprotegidas de todas las formas. Entonces, claro, por eso se propuso no solamente salir a decir indignadamente, bueno, pena de muerte, no, sino un ratito, ¿no es cierto? Antes de apelar nuevamente, populistamente, a medidas que son imposibles de aplicar, que son además probablemente propuestas que a uno lo calmen un rato, en fin, le hagan sentir Calman su conciencia. un ratito más tranquilo, pero que no van a resolver primero la necesidad de justicia, ¿no? Para tantas mujeres, hay que mirar integralmente cuáles son las sanciones que existen actualmente justamente para estos delitos. Entonces, se planteó en esta perspectiva justamente equiparar, digamos, ir aumentando progresivamente las penas. Ese es uno de los proyectos también que, digamos, a propósito de lo que pasó con la niña Jimena en San Juan de Lurigancho, Así es. hubo una lluvia de proyectos, o sea, que todo el mundo Todo planteó el mundo. incrementar las penas Perdóname, y inmediatamente. hubo sesión de la Comisión de Justicia. Al final hubo. Sin quórum. ¿Te acuerdas del primer No día? tuvo quórum en enero y Y- lo que, bueno, al final tuvo en marzo. Entonces dijimos, ya, mal Ya, que pues. bien. En marzo se aprueba este dictamen que te digo que tiene 19 proyectos de ley, que tiene modificaciones desde incrementar, digamos, racionalmente las penas, porque es racionalmente. Acá no Exacto. estamos jugando nuevamente con el asunto de todos Más a la pena, cárcel todo- toda la vida. No. Claro, porque si no, ¿para qué? No. Pues tenemos Código Penal, todos perpetuos y se Es acabó. incrementalmente, estamos aumentando las penas para Todo. mujeres adultas, por ejemplo, y también ya se establece, digamos, el incremento de lo que es la cadena perpetua hacia menores de 14 años, porque antes me parece que era incluso solamente para 10 años. Y modificaciones al tipo penal mismo. ¿Por qué? Porque el tipo penal que teníamos era un tipo penal bastante antiguo que, por ejemplo, no hacía referencia al asunto del consentimiento, cuando, ¿no es cierto?, se comete un acto de agresión Que es sexual central, que es contra la central. mujer, que es una, digamos, es una palabra, es un término que tiene que ser parte justamente de las consideraciones cuando uno habla de violencia sexual. No es solamente forzarte de manera violenta, no Mire. es solamente decir, bueno, no gritó, hay sentencias terribles, Terribles, de jueces que terribles. Bueno, consideraron... sí, en España estamos viendo lo de la Miren manada. lo que hemos visto en España, pero acá hemos visto cosas como Peores. esas. Jueces que en su sentencia dicen, bueno, efectivamente la mujer, la agredida, no gritó, por eso perdón. no estamos considerando si que entró sea... al hotel con él al mismo cuarto, ya Claro. hay Ya consentimiento. está, Ya para está. esa persona. ¿No? Y tú dices, oye, pero si le pegó, le rompió el alma, no sé qué, bueno, ¿para qué entró al hotel, pues? ¿Para qué, mamita, te vistes así? ¿No? Entonces, Son cosas que tienen que ya ser parte, digamos, surgen de la realidad de una constatación de formas de violencia que se van, digamos, dando a nivel social, que van además transformándose. La violencia que vivimos lastimosamente hoy no es la misma pues que hace 20 años o 30 años. Entonces, de la misma forma, el derecho tiene que Por supuesto. recoger esa realidad mira, que va la cambiando. realidad siempre es más rápida que el derecho. Así es. Siempre, Bueno, eso siempre es así. Son constructos. El derecho es un constructo social también. Así Por lo es, tanto, pero el tiene que derecho reflejar eso. siempre
está atrás. O sea, a la gente cree que el derecho cambia la ley, cambia la realidad, vida. al No, contrario. es al revés. Así es. El derecho tiene que adaptarse a toda velocidad Así es. a la Entonces realidad. es por eso que las normas tienen que tomar en consideración estas formas particulares de violencia que viven Y las el, mujeres. y el tema de acoso es complicado porque, les explico, en el Código Penal sí hay un artículo sobre violación de la intimidad personal. Es decir, a mí no me pueden filmar, no me pueden observar, está en el Código Penal, pero la pena es bajísima. Sí. La pena es de 1 a 2 años, o sea, no hay prisión efectiva. Déjense de vainas, eso llega a un fiscal y no hay prisión efectiva. Solamente el chuponeo telefónico por agente del Estado, digamos, tiene prisión efectiva. Entonces, la violación de la intimidad está pensada en ese tipo de observación política, si se quiere, pero no en el tipo de observación personal, familiar, de utilización de la imagen propia, etcétera. Ese Entonces, es un vacío, ese es un vacío. pero algo que sí debería ser tomado en cuenta por los operadores de justicia es que tenemos un delito, digamos, base, que es el delito de agresiones a la mujer, que considera cualquier forma de agresión física o psicológica. Entonces ahí es donde puede considerarse estas formas de agresión, en fin, que tienen que ver con la violencia de género, que no son cosas de un sujeto trastornado, que no son, digamos, situaciones, en fin, que no puedan ser parte justamente de un proceso de investigación y de sanción que forme parte de este gran espectro de lo que significa la violencia contra la mujer. Entonces, este delito nuevo, que digamos se creó a partir del decreto legislativo 1323 que sacó el gobierno hace un año. El que derogó el El fujimorismo. que derogó parcialmente el fujimorismo, hay que decirlo. Ese delito sobrevivió, digamos, a la poda, porque lo que hicieron fue podar todo lo que tenía la palabra género. Fueron tan Sí, la poda. Eso es lo que- intelectualmente salvajes, porque no hay otra Sí. forma de describirlo, que todo lo que tenía palabra género Podado. Sí. lo vetaron y no agravaron las penas de violencia sexual contra las mujeres en el Perú, porque decía género. ¿Por qué? Porque eso incluía, por ejemplo, Y quitaron, perdón, de la ley de la Policía Nacional todo lo que tenía que ver enfoque de género. Quitaron de la nueva ley del Ministerio del Interior lo que tenía que ver con enfoque de género. De la ley del Instituto Nacional Penitenciario, el enfoque de género A y el ver. enfoque de derechos humanos. Entonces, Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la violación de hombres por hombres Así es. dentro de un penal? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no existe? Eso es un delito. ¿Qué pasa del O el trato que reciben las internas, digamos, en Claro. un penal, digamos, el asunto de la seguridad, por ejemplo, que tiene que darse de manera reglamentaria en un penal, Claro. no puede transgredir la propia seguridad ni la indemnidad de las internas. Lógico. Hay situaciones de las internas que han denunciado también casos de acoso, en fin, ya, no quiero Así ahondar es. en eso, pero también Lógico. es algo que tiene que ser Lógico. salvaguardado. No puede ser, por ejemplo, que el transexual que decide ser mujer, porque esa es Así su es, identidad, su identidad. pueda ser violado porque ha decidido eso. ¿Te dan cuenta? Y que eso no sea delito en el Perú. O sea, se dan cuenta porque ya, y si lo matan, no es feminicidio. Claro. Entonces, ese asesinato O no común. se considera una circunstancia, digamos, De odio. agravada. No agravante. hay agravante. Así es. No hay agravante, salvo que le prendan fuego, ¿no? Ahí sí. Probablemente. Y ustedes eso tampoco tal no, vez. ustedes saben que el asesinato, discúlpeme, con fuego sí es agravante. Ah. ¿Ya? Entonces, en el caso que estamos viendo de esta señorita que acaba de sufrir este martirio, realmente, porque es un martirio, las quemaduras, es realmente, pobre chica, espero que le estén poniendo todos los calmantes posibles. Está en shock, o sea, está Está en coma dormida, felizmente, sí. porque normalmente te ponen en un coma Sí. inducido porque el dolor es No puede espantoso. soportarlo, claro. El dolor es insoportable. Entonces, no hay nada más, entre los dolores más espantosos que puede sufrir un ser humano es el dolor de las quemaduras. Entonces, te inducen a un coma para poder resistir el hacerte dolor, todo. ¿no? Entonces, frente a esta tortura, porque eso es una tortura en vida, como es tentativa, ustedes dirán, hay menos pena. ¿Quién le quita que le desfiguren el rostro de por vida? ¿No? De por vida. O sea que hay gente que te diría, yo prefiero que me maten, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí también una responsabilidad de que la pena tiene que agravarse cuando el daño de la lesión es permanente. Así es. Y está, ¿ya? Pero hay que los Hacerlo jueces mucho más explícito porque justamente... Exactamente, lesión grave. Porque esto del sujeto, del agresor, diciendo yo no fui, y luego decir ahora yo sí fui, y ahora decir yo no quise matarla, pero sí quería desfigurarla, no es solamente, digamos, una declaración, digamos, bárbara, en fin, que demuestra su nivel de agresividad. Es una estrategia, ¿para qué? Para que de feminicidio o intento de feminicidio pase a lesiones graves.
Claro. que es una manera, ¿no es cierto?, de otra vez buscar menos sanción. Claro, de la Entonces, tentativa de feminicidio pasamos a lesiones graves. entendamos por eso la importancia de que se haya podido tipificar delitos como el de feminicidio, justamente para evitar que por estas rendijas, ¿no es cierto?, que hay a nivel jurídico, estos agresores, ¿no?, lo que hagan es tener siempre la posibilidad de recibir una menor condena. Entonces, por eso es tan importante que no solamente exista el tipo penal de feminicidio, sino que los jueces y los fiscales lo apliquen. Ojalá que Dejen los jueces de y los fiscales evitar usarlo, y los porque tienen esa obligación. congresistas hombres del Congreso de la República que se llenan de la boca Así es, en los de solidaridad, homenajes. de indignación. Sí, es el presidente de la República se da golpes de No, no yo puede sí, ser que esto nuevamente, pase, qué por eso, horrible, qué feo. al presidente del Congreso tiene proyectos en la agenda, tiene en la orden del día ya un dictamen que podría perfectamente esta semana que viene darle prioridad. Primer punto de la agenda, porque justamente tiene que ver con feminicidio, modificaciones al tipo penal de feminicidio y a lo de las lesiones graves y leves. Y tiene los otros dos que están en la Comisión de Justicia y tiene que pasar simplemente. Y Indira, no al se pleno. olviden, por favor, del tema de la prescripción para delitos de violencia Es sexual a que, menores. perdóname, la prescripción para todos Para está todos. en uno de esos dictámenes. Por Oh, eso es que nos preocupaba tanto Eso que es pase gravísimo, al pleno. gravísimo. Fíjense, en el Perú la prescripción corre desde el momento en que se comete el delito, lo cual es lógico. Pero si tienes 5 años y no puedes denunciar, entonces en todos los países Pero, del y además, mundo hay normas para para así evitar es. que la prescripción beneficie al perpetrador. Así. ¿Ya? Y yo creo que, perdóname, Rosa María, la prescripción justamente de los delitos de violencia sexual ha generado otra consecuencia muy perversa, que es que cuando una mujer denuncia, y tiene que ver con la forma en la que se abordan las denuncias hacia las mujeres, cuando una mujer denuncia, evidentemente siente que pasando tanto tiempo no va a poder, entre comillas, probarlo, No, pues, no va a poder no hay evidencia física. demostrarlo, que no va a poder llevar su situación de dolor, en fin, de búsqueda de justicia al plano judicial, y que además va a tener que aguantar lo que estamos viendo ahora en tantos casos que se han hecho mediáticos. Te vi ayer en una situación en la Terrible. cual por Twitter te excusaste, te paraste y te fuiste. Así es. Y me pareció muy bien. Lo- Porque las preguntas que se estaban haciendo a una persona que tiene que probar su caso en el Poder Judicial, porque o sea, los periodistas no somos ni jueces ni verdugos, Así es. ¿no? Ni Y fiscales. no tienen, yo estuve en el centro, Rosa María, lista para salir, y lo que vi realmente es algo que creo que no debería repetirse con ninguna persona en general, pero en casos de violencia que estamos viendo justamente cómo aumentan y aumentan y aumentan, y estamos discutiendo en espacios como este, cómo volver esos testimonios objeto también de una búsqueda de justicia para las mujeres, tú no puedes, creo, replicar, Desprestigiar. no, pero además algo muy peligroso, que tiene que ver además con la responsabilidad nuestra de los parlamentarios y parlamentarias. Tú no puedes replicar esa manera tan terrible y tan despreciativa que se tiene, por ejemplo, en las comisarías de preguntarle a una mujer cuando viene y denuncia. Eso mismo que ayer ha pasado en el set de televisión es lo que le pasa a miles de mujeres en las comisarías cuando vienen y le preguntan, ¿y ¿Tu a ver mamá? qué has hecho? ¿Y tu papá? ¿Y tú eres casada o eres enamorada? ¿O eres la amante o eres la esposa? ¿Y qué hiciste ayer? ¿Y por qué saliste? ¿Y por qué te pegó? Es lo mismo, perdóname seguramente con matices y esto, pero lo que ayer se le preguntó a la entrevistada, como digo, más allá de que se le crea o no, uno tiene el derecho y además como periodista no tiene uno por qué No, creerle si el fiscal a puede, todos los tendrá que entrevistados. decidir si acusa o no Pero acusa. pasar del testimonio de la mujer que denuncia un acto de violencia, que es lo central justamente en ese tipo de casos, a hablar de la madre, De la tía, renta. de si De la terrible, renta, del que si alquiler. pagó el alquiler, pero si le preguntaron también luego si la familia de la madre alguna vez había tenido que ver con el narcotráfico, le hablaron de las prendas íntimas de la chica, o sea, ya eso es un nivel, ¿no es cierto?, de banalizar el testimonio. Banalizar el testimonio, entonces acá lo que importa no es lo que ella dijo, que tiene que ser probado con hechos. Claro. Con hechos, en fin, con la investigación periodística se puede ayudar mucho en Testimonios, eso. en fin, muy Pero mucha lo que no puede información, sí, hacerse sí. es buscar la tangente y, por ejemplo, suponer que si una mujer, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría si realmente esa chica que denuncia tuviera, en fin, una familia, en fin, metida en la delincuencia? ¿Eso la hace menos víctima? de ¡No! ella? ¿No? ¿Le quita la Podría posibilidad de ser denunciar? prostituta y ser violada. Exactamente, Así es. como le pasa a miles de mujeres en el país. Así Nadie tiene es. por qué responder por el papá, por el tío, por la mamá, por la tía. Uno responde con su testimonio y tiene que demostrar, y esa es su obligación. Así Y en es. eso, creo, es donde se tienen que centrar los esfuerzos de las autoridades y ojalá también de los medios que tienen la posibilidad de llegar a tantísima gente y educar con esa, digamos, con esa acción de investigación, de periodismo, en fin, Así lo que cada uno quiera. Entonces, Hay que- acá hay no que educarnos todos, hay Acá que no hay que educarnos todos. confundir con intentos, entre comillas, de buscar la verdad, ¿no? Distorsionando justamente el valor que tiene un testimonio, la necesidad de que eso sea probado
y no centrándonos pues en cosas colaterales. Mi ¿no? productor me va a matar si no corto el programa. Y él, acá estamos en un patriarcado. Entiendo, No, entiendo. mentira, es un pan de Dios. Abel me deja hacer lo que yo quiero. O sea, al contrario, estamos en un matriarcado. Muy bien. Me piden también otra capacitación importante, ¿no es cierto? Además de capacitar a los periodistas en políticas, en todo lo que es derecho penal, procesal penal, la importancia de capacitarnos todos en qué cosa es género, qué cosa es machismo, micromachismos de parte de los comunicadores y personal, no solo de los medios, sino también de la Policía Nacional, Acoso. Poder Judicial y Fiscalía, hasta el Congreso, ¿no? En fin, nos tenemos que Nos despedir. vamos, Rosa María, pero invitarla públicamente a la congresista Indira para continuar, porque la habíamos invitado para hablar sobre algo muy importante que ayer También. promocionamos, que era el proyecto de Sí. pensiones dignas para jubilados. Ay, no nos Ya, ha alcanzado el ya. tiempo. Ya no hubo tiempo, la- pero yo sí, encantada de volver, sí. la le próxima coordinamos la semana. entrevista, Por supuesto ¿ya? que sí. Ya, porque era- ya viene, era la ya gente. viene otro pleno, ¿ya? Y la gente está pidiendo, oye, mi pensión digna. También. Es que tenemos todo público y mucha gente adulta mayor escucha Sí, este programa. es que mil Muchísima. disculpas a los Sí, que... eso estaba programado, digamos, para eso, en Sí, realidad, pero pues, con lo pero que ha con pasado la con coyuntura, esta no sé. entrevista estaba programada ya. Entonces. La coyuntura nos come, señores. Nos tenemos Nos que vamos, despedir. Rosa Hay María. misa, el Señor de la Misa. Justicia. Yo sé que haya justicia para todos y mucha. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.